Ahora estoy en el canal y sí, el día de hoy básicamente vamos a hablar de The Old House, pero de algo que me ha estado rondando la cabeza pensándolo un poco gracias al segundo episodio. Segundo episodio que hace mucho enfoque a los glifos y al potencial de los mismos. Así que me dije básicamente priorizar un poco tomando en cuenta la serie, teorizando un poco mi opinión, tomando en cuenta que esto es una serie totalmente opinión. Me he decidido no agarrar ni ver ni un solo video que tenga que ver con los glifos, porque no quiero saberlo, quiero tomarlo en cuenta como lo toca la serie, tomando en cuenta solamente cómo lo toca la serie y tomando en cuenta mi opinión viendo cómo lo toca la serie. Así que sin más, empecemos. Vale, pero ¿por dónde empezar? Para empezar deberíamos tocar esto. ¿Qué son los glifos y cómo funciona un poco la magia de The Old House? En realidad dentro de The Old House nos explican de que cada tipo de magia existe dentro de un aquelarre. No existen brujas que quieran estudiar el mismo tipo de magia que otra magia. No, tienen que estudiar dos magias, no pueden. Tiene que ser el mismo tipo de magia e irla desarrollando. Para eso existieron los aquelarres. Claro, dentro de The Old House y su academia existen unos estudiantes muy puntuales que estudian diferentes tipos de magia. Y Luz es una de ellas que estudia básicamente todas. Pero en realidad, tomando en cuenta eso y que, por ejemplo, todos y cada uno de los magos / brujos dentro del mundo de The Old House no tienen, por así decirlo, la libertad. Ellos pueden llegar a estudiarla, digamos, de forma clandestina, pero no tienen la libertad para estudiarlos. O sea, no tienen la libertad para hacerlo. Por ejemplo, tenemos el caso de Willow. Willow, que como nos lo cuentan, en realidad es una de las chicas más poderosas del mundo, pero en sus primeros días de escuela le dieron una clase que ni siquiera beneficiaba sus poderes de planta, sino que simplemente para que le gustase o era la mejor que le tocaba, sino que en realidad su verdadera virtud era en realidad las plantas, era ese poder botánico que ella tenía, e incluso estaba nerfeada para ese momento, o incluso no sé hasta qué punto está nerfeada en la actualidad. No sé hasta qué punto porque nada más me lo contaron por encima y si fue como, es verdad. O por ejemplo se puede llegar a entender así de que, por ejemplo, si un mago de fuego se mete en el aquelarre de hielo, su magia predeterminada o su magia nuclear, vaya, su magia central, no será igual de potente porque en realidad está siendo reducida, nerfeada, por el sello de los aquelarres, o así se nos explican. También hay casos especiales dentro del mundo de The Old House, como es el caso de Lilith, que puede llegar a controlar, comillas, diferentes tipos de magia, pero todas están centradas en una. También tenemos, por ejemplo, el Guardia Dorado, que se nota que usa diferentes tipos de magias de control y que rompe, por así decirlo, las reglas del aquelarre creada por el emperador Velos. Vale, pero ¿a qué quiero llegar con esto? ¿A qué quiero llegar? ¿Qué estoy buscando en todo esto? Pues hablar un poco de cómo funciona el mundo, la magia y cómo en realidad el verdadero poder de los glifos es mucho más explotado en sí mismo. Así que metámonos básicamente con los glifos. En realidad no se nos habla mucho de los glifos, más allá de que son glifos, y básicamente son, como por así decirlo, la raíz verdadera de la magia. En realidad todos los glifos que conoce Luz hasta la actualidad, en realidad nacieron de la magia misma, nacieron de la propia naturaleza, y así nos lo cuenta la serie, que ella vio de repente un glifo y lo escribió y resultó que podía utilizar esa magia. Pero ¿de dónde nace en realidad ese poder? ¿De dónde nace? Porque Luz no tiene poder mágico. Porque en realidad, por ejemplo, cuando Luz se va a la Tierra o va a la dimensión de la Tierra, en esa dimensión ella no puede usar magia, no puede usar ningún tipo de magia. A diferencia, por ejemplo, como lo es Lilith, de que ella sí puede usar magia. Entonces, ¿de dónde proviene el verdadero poder de los glifos? Y aquí es cuando yo digo que estos son los artefactos más poderosos de todo The Old House. Porque en realidad el límite de magia no depende en sí mismo de qué es o de dónde proviene, sino porque en realidad es magia pura. Los glifos lo que están haciendo es invocar dentro de la imaginación del propio usuario, como por ejemplo es Luz, crear algo simple. Como ya nos lo mostró Lilith, el autor del glifo puede llegar a moldear la magia a su propia mano. Por ejemplo, lo vemos como cuando utiliza esa magia y crea una escultura de Hobbit. O sea que los glifos no tienen una forma. La persona que crea el glifo y lo está utilizando le permite tener una forma. Un ejemplo de esto lo vemos con Neida y Lilith, que no tienen poder mágico para ese entonces. Su poder mágico es tan débil que no pueden utilizarlo. Y vemos por ejemplo cómo ellas de forma normal pueden utilizar los glifos sin ni siquiera tener poder mágico suficiente como para hacer esas esculturas, para hacer esas oscuras o para hacer algo más. Incluso Ada crea hasta uno de los glifos más poderosos vistos toda la serie y más incontrolables del mundo. Que por ejemplo nos vimos que si no se hubiera utilizado un glifo correcto hubiera comido toda la casa o hasta qué saber más. Hubiera convertido en esa esfera de hielo a prácticamente todo
dentro de las propias Islas Ardientes. Y eso es a lo que me refiero. Un poder infinito, un poder natural, un poder que nace de la propia naturaleza o del titán de las Islas Ardientes, pudiendo hacer así un único justificativo de por qué una chica adolescente fue capaz de derrotar a los guardias más poderosos dentro del mundo mágico como es el Aquelarre en sí mismo, y cómo fue capaz de derrotar a todos y cada uno de ellos utilizando simplemente los glifos. Porque si no, otra justificación no lo veo. Y ese es el punto al que quiero llegar. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál llegará a ser el verdadero límite? Por ejemplo, si Ada fue capaz de crear por accidente un glifo tan poderoso como ese, que se pudo haber comido todas las Islas Ardientes, Lilith sin poder mágico fue básicamente capaz de crear una escultura 1000 veces más grande, y como se ven, son magas con experiencia y con suficiente sabiduría que a lo mejor de aquí a unos años terminen desarrollando unos glifos tan poderosos que rivalicen totalmente con el emperador Velos. Que no sería una locura, porque en realidad dentro de The Old House el emperador Velos es todo. Literalmente es imposible de derrotarlo. Y asimismo podría llegar a ser de que averiguemos más de las Islas Ardientes y averiguemos más dentro de los demás glifos, porque hasta el momento hay apenas 4, si la memoria no me falla, y juntando incluso hasta esos 4 puede llegar a crear incluso hasta un glifo anulador, como lo crea Lilith, que anula cualquier otro glifo, o a saber qué más puede llegar a hacer ese glifo, o incluso podría llegar hasta anular todos los glifos al mismo tiempo, o incluso hasta la propia magia en sí misma. Solo el tiempo nos dirá qué exactamente terminaremos viendo al final de esto, o si en realidad esto es una teoría, porque en realidad todo esto ha sido una teoría que me he inventado un día y me dije pues, hey, tiene más o menos sentido y se le puede buscar la lógica dentro de todo. Pero también es posible que todo esto que estoy diciendo al final ni siquiera suceda y en realidad los glifos no tengan tanto poder, sino que en realidad el poder depende de otra cosa, o dependa no tanto de la energía natural, sino que también dependa del titán, y si el titán en realidad está allí, ella también podrá utilizar la magia en el mundo humano, o a saber qué más terminará haciendo, o a saber qué más. Todo el tiempo nos lo dirá. Pero es una teoría que me gustó en la mente y me dije, tiene sentido, o por lo menos para mí tiene sentido. Pero bueno, sin más. En conclusión, sí, no sé por qué, pero se me ocurrió esta teoría y me dije, no suena mal, me gusta, tiene más o menos sentido. Pero bueno, sin más, recordad pues que podéis suscribiros, darle like si no lo estáis. Y pues nos veremos en la siguiente entrada con más contenido de The Old House, Wakfu, o incluso estoy preparando algo de Amphibia que nos veremos más adelante, pero todavía tengo que reclutar algo más de información. Próxima entrega, bye.